Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La editora Caja Negra de Argentina acaba de publicar en español Momentum, Arte y Ecología en la América Latina Contemporánea. Momentum, impulso, fuerza, velocidad de avance, la capacidad de mantener un movimiento. La primera edición fue publicada por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es uno de esos libros, que uno no compraría a primera vista. Quiero ser muy honesto, especialmente en la era de los tips o las recetas para todo, desde cómo hacer postres hasta cómo hacer un hijo completito, ¿no? Desde la concepción, siguiendo por todas las etapas de la vida. Todo te viene detallado en sencillos pasos a comodidad del consumidor. Pero este es un libro que sí comprarías si te animás a revisar la trama. Lo encontrarías oportuno, entretenido. Revisar la trama, digo, abrirlo en la librería y leer algunas páginas de parte del contenido, ¿no? Te permitiría ver por qué es necesario articular entre las personas y con las organizaciones, pero fundamentalmente con todos los reinos de vida. Son 17 miradas diferentes sobre ideas gestadas en la región que muestran cómo nos atraviesa la naturaleza, la selva, las arañas o los nidos de algún ave. El territorio y el arte conjuga todo eso. 11 de las autoras de este trabajo son mujeres. Yo creo que no es casual, porque el propósito de la obra es renovar los lenguajes con los que estamos pensando el presente. No es casual, porque cuestiona los modelos extractivos, asuntos que las mujeres entienden muy bien porque han sido, entre otras cosas y otros sufrimientos, víctimas directas de un modelo avasallante que no pide permiso, que penetra y que en muchos casos resulta abusivo. Hay unas formas más saludables de habitar y convivir con el planeta, pero para eso hay que conectar. El libro nos lleva, a través de los comentarios de diferentes obras de arte, a una conexión honesta, más sincera, con todo aquello de lo que somos parte, y nos reencanta con la idea de cambiar. Combinamos esta mañana con una de esas 11 mujeres para conversar sobre la obra, y justamente en su capítulo ella empieza hablando de eso, cita un encuentro de músicos, artistas y escritores en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Había convocado la comunidad zapatista, esto hace 10 años, con la convicción de que solo las ciencias y las artes podrían rescatar lo mejor de la humanidad. Cito textual una frase del entonces subcomandante Galeano, antes llamado Marcos, que publica la autora. A diferencia de la política, el arte no trata de reajustar o arreglar la máquina. Hace un cambio algo más subversivo e inquietante. Muestra la posibilidad de otro mundo. Graciela Esperanza, de ella se trata, es escritora, narradora, crítica, guionista de cine. De hecho, es editora de todos los textos en español de Momentum, el libro que nos convoca. Fue profesora de literatura argentina en la UBA, profesora del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella. El capítulo que escribió para Momentum se llama Museo de la Naturaleza Contemporánea. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, es un placer. La idea
no es hacer un análisis de la obra completa, sino referirnos a algunos de esos casos de artistas y obras latinoamericanas que citás. Siento que el texto está preñado con esta idea del rehacer, inclusive de pensar inédito, imaginar esos futuros posibles y pensar con la selva, como citás por ahí. Así que quisiera empezar o proponerte empezar el recorrido con la experiencia de aquella choza en medio de la selva en México, donde la naturaleza transmutó en obra de arte, cobró otras formas, al esparcirle esos desechos de los campesinos, y entre ellos, y seguramente los hizo mirar diferente, aunque convivan diariamente con esa substancia que constituye la muestra, ¿no? ¿Qué características tiene aquella obra del argentino Adrián Villar Rojas y qué noticias trae con la ballena de arcilla cruda? Después seguiríamos con eso, pero vamos a aquello de la choza que relatas también. Bueno, mira, me alegra que empieces por ahí porque para mí fue una especie de condensación o de metáfora muy potente del argumento, de lo que reúne a esos artistas de los que me ocupo después, que era esta posibilidad, y en la cita del comandante Galeano que vos citaste, que vos trajiste, me parece que está clara, la idea de reconstrucción y metamorfosis, es decir, cómo pensar frente al descalabro ambiental, frente a la crisis ecológica, frente al destrato del hombre con la naturaleza, cómo pensar en la posibilidad de reconectarnos con otras especies, con el mundo natural, cómo reconstruir y al mismo tiempo recomponer de alguna manera. Y entonces me pareció que ese ejercicio que propusieron algunos de los artistas, esto contado por un gran escritor mexicano, Juan Villoro, que desde hace mucho tiempo está allí, viaja muy frecuentemente a Chiapas, invita a escritores y artistas, había propuesto esto, ¿no? Ese grupo de artistas, entre los que estaba Gabriel Orozco, que es un artista mexicano que ha sido muy inspirador incluso para todos los artistas que yo reúno en el capítulo, reunieron semillas, desechos del mercado, y con eso compusieron, o invitaron a la comunidad, artistas y no artistas, a fabricar, digámoslo así, un insectario. Y entonces, de las semillas, de los desechos del mercado, fueron apareciendo escarabajos, libélulas, mariposas. Me pareció una condensación muy potente de esto que allí, un poco artesanalmente, pero que en la mano de grandes artistas del continente puede leerse como una convivencia más amable, más integrada, más armónica con la naturaleza, e incluso con lo que hemos hecho con la naturaleza, es decir, con lo que queda de lo que hemos hecho con la naturaleza. ¿Qué características tiene la obra del argentino Adrián Villar Rojas, que también citás con esta ballena y con su equipo nómade de colaboradores? Me resultó muy curioso toda esa idea de la construcción de la obra y su réplica en diferentes escenarios. Bueno, mira, me parece que Adrián Villarrojas, que es un artista que desde sus comienzos en Rosario hasta su meteórica carrera por el mundo, era un buen ejemplo de cómo el arte puede imaginar el futuro y imaginar un renacimiento del planeta en el futuro. Y a mí en particular me parece, y este capítulo se ocupa ya no tanto del activismo en el arte de América Latina, sino en algunos artistas que han concebido procesos
o dispositivos formales que a través de la materia o a través de sus propios procesos muestran estas posibilidades. Y en el caso de Adrián Villarrojas, creo que hay un descubrimiento formal muy, muy personal y muy único, que es a través de crear formas a través de la arcilla cruda y el cemento. ¿Qué pasa con esto? En cuanto se seca, la arcilla cruda mezclada con el cemento produce lo que él llama ruinas instantáneas, ¿no? Como si fueran las de Pompeya. Entonces es capaz de producir obras bastante monumentales con una especie de visión del futuro que ya es pasado, por eso habla de ruinas instantáneas. Entonces, a través de esas formas y con un poco de imaginación que le viene del anime y de la ciencia ficción, ha construido paisajes futuristas que nos permiten imaginar un futuro que, como te decía, ya pasó y desde el cual puede renacer la naturaleza a través de semillas, a través de germinaciones. Esto lo ha hecho en instalaciones que son efímeras en general y con un grupo muy grande de artistas y artesanos, como decías, un equipo nómade, que va produciendo estas obras en los confines más lejanos del planeta. Acá hay una foto que Ahora, ilustra el libro que es maravillosa durante la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, Argentina, como decís, en los confines de su obra de la ballena, se ve la cola de 3 sí. metros por 27 por 4. Imagínense, sí, es monumental, como decís, Sí. y bien impactante. La foto está en el libro. Bueno, eso fue la Bienal de Fin del Mundo Mm. y efectivamente, bueno, es una obra bastante temprana y es, como te decía, efímera porque estos materiales se van desintegrando con el tiempo. De hecho, no imagino en qué estado está la ballena ahora, Claro, pero es una imagen tan contundente absolutamente. eh, de la naturaleza integrada, inclusive integrada por el propio artista, Sí, yo creo que hay que con... resaltar eso que decís, ¿no? Que la arcilla es local, es cruda y rocas, es decir, son todos materiales que después naturalmente en el ámbito donde se produce van a quedar sin interferir en el ecosistema elegido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por otro lado, fíjate que, y hablaba de Orozco, que en eso es un precursor, es un arte que ya no está exclusivamente en el Cubo Blanco o en el museo, sino que está en el exterior, a la intemperie. Es un arte que no es muy fácilmente coleccionable y entonces sale un poco del circuito, digamos, Mm, del arte monetizado, digámoslo así, aunque nunca escapa del todo, por supuesto, pero son, me parece que todas vocaciones de encontrar otras posibilidades para el arte. Es un claro. poco lo que traté de hacer reuniendo estos artistas que trabajan en distintos medios, porque así como Villarrojas trabaja con el arte de instalación, que es un género, digámoslo Ujú, así, o ujú. una posibilidad muy, muy recurrente en el arte contemporáneo, el arte de instalación. Traté de reunir también otros artistas, como por ejemplo la dominicana Hulda Guzmán, Qué que, hermosas que pinturas pi- tiene, por Dios. sí, maravillosas, maravillosas, y me parece que lo que me conmovía profundamente es que sin salir del plano de la pintura, ¿no? Que casi en el Mm, otro extremo de esta especie de ambición monumental de Villarrojas, ujú. Hulda Guzmán, sin salir de ese medio de dos dimensiones, pero renovando la paleta, la Eso. escala cromática,
la figuración del paisaje, de su propio paisaje, también proponía redescubrir, digamos, un diálogo más abierto con la naturaleza, con el bosque, con la selva que hemos depredado tanto en los trópicos, ¿no? Graciela Esperanza, la editora con la cual estamos hablando y autora de un capítulo de Momentum, dice sobre esta artista pinturas panorámicas en la que los humanos, descentrados y empequeñecidos en el conjunto, celebran la convivencia gozosa con plantas y animales. Yo diría que ver esas pinturas es entrar de otro modo y reconocer cosas que vemos o podríamos tener la posibilidad de ver, pero que en realidad no vemos acabadamente hasta que no aparece ese pincel fulgurante, ¿no? Bueno, y creo que lo que queda claro no solo en esta artista, sino en muchos de los artistas que aparecen en Momentum, es que las cosmovisiones amerindias, las comunidades indígenas, nos han hecho ver que ellos subsisten en el planeta más armónicamente, justamente con la posibilidad de encontrar una integración con la naturaleza, una convivencia, una especie de relación que no es de ninguna manera depredadora, sino casi de relación familiar, ¿no? Hay comunidades indígenas que hablan de los ríos como abuelos, para decírtelo con una comparación propia. Entonces me parece que eso nos ha inspirado o ha inspirado a los artistas, les ha abierto la posibilidad de una relación mucho menos destructiva con la naturaleza y de profundo diálogo y de abrir la cosmovisión a, eso, la posibilidad de un futuro que no sea puro extractivismo para recursos antropocéntricos, digámoslo así. Claro, todo eso que decís en ese marco que Graciela Esperanza, con quien estamos hablando, describe así. Bastan algunas cifras para especular con la urgencia del llamado. Solo los bosques ocupan 1/3 de la superficie del planeta, con más de 60.000 especies, y es probable que en los últimos 10.000 años hayamos reducido el reino vegetal a la mitad. De eso habla cuando habla de esta era antropocénica que transitamos y ojalá podamos salir pronto, y creo que nos permite introducirnos en la obra del argentino Eduardo Navarro y su gran bocina de bronce que instaló para que se oiga la selva en los salones de una bienal. Entiendo que la de San Pablo, ¿no? Sí, hace unas cuantas bienales atrás, pero la obra me pareció tan elocuente, se llama Oído Vegetal. Toda la obra de Eduardo Navarro, sobre todo la del último tiempo, tiene esa ambición, ¿no? Yo digo en el ensayo, siguiendo el argumento, digo, el arte quiere más, y en el caso de Eduardo Navarro, hizo esta especie de gran bocina metálica como orientada hacia una palmera en el exterior del Salón de la Bienal, en el Parque de Ibirapuera de San Pablo, y la conectaba con una especie de tubo hasta el interior de la sala para que pudiéramos escuchar a los ruidos de la palmera, el repiqueteo de las hojas al sol, la lluvia. Me pareció tan gráfico, tan elocuente, ¿no? Literalmente prestar oídos al llamado de la selva. El llamado de la selva, no con los usos de la metáfora que ha hecho la literatura, sino literalmente.
Esto es, vos dabas algunas cifras, y las prospecciones del futuro son muy sombrías de la devastación de la Amazonia, por ejemplo, o del agua, que prestar oídos a la inminencia de ese llamado, me parece que fue una gran fuente de inspiración para Navarro, para esta y otras obras. También para una flor que construyó en la selva guatemalteca, en la cual reconstruía una especie de gran corola, Sí. con posibilidades de que se posen los pájaros, y una especie de bulbo en... Y a ver si te recuperamos, Graciela, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, Ahí está. Sí, estabas sí, hablando del bulbo de la flor. sí. Te decía que creó esa especie de espacio oscuro y silencioso Eso. para que poder reproducir las condiciones en que una flor se conecta con el resto de la selva, ¿no? Mm. En ese silencio. Sí, Eh, el valor de los silencios también, ¿no? Vos decías prestar oído, en el silencio también hay una especie de ruido si nos salimos de la lógica tradicional y reconocer también la interdependencia con todos los seres vivos. Yo creo que la obra de Tomás Saraceno, la de las arañas, mm, muestra bien todo eso, ¿no? ¿Querés hacernos un resumen lo más breve que puedas porque se nos va el programa? sí, bueno, el caso de Tomás Araceno con las arañas es muy especial en el sentido de que descubrió muy pronto que hay mucho que aprender de las arañas. Mm. Y, y entonces, tal vez los que nos escuchan recordarán que en el Museo de Arte Moderno instaló una gran comunidad de arañas para que tejieran sus telas, que no solo son obras estéticamente extraordinarias, sino también una gran lección de vida comunitaria, ¿no? Mm. Instaló especies de arañas que se llaman sociales, ayudado por biólogos, por etólogos, y casi como una investigación, como una, también una forma de, en este caso, no prestar oídos, sino observar ese comportamiento del que, como te digo, hay mucho que aprender, como a veces para tirar un hilo de hasta 10 metros, Qué colaboran. impresionante, qué impresionante. Entonces, eso, es más, llegó a hacer conciertos porque descubrieron estas investigaciones con científicos que las arañas producen Mm. sonidos en sus telas, y para compartir esto con el público y mostrar cómo es posible ese diálogo con otras especies, invitó a conciertos aracnocósmicos, Mm, Qué bueno, inclus- incluyendo a las arañas como un instrumento más, ¿no? una En fin, maravilla. todas metáforas de ese diálogo muy auspicioso y como demuestra el arte que hace posible, que da entidad material a las metáforas, es posible y es muy deseable para nuestro futuro. Estamos muy agradecidos, bueno, por este rato, por supuesto, que nos has dispensado, pero por el gran trabajo que hicieron estas 17 personas, insisto, entre ellas 11 mujeres, para acercarnos a los diferentes reinos de vida desde el arte, porque el arte puede ser más revolucionario que cualquier discurso, al menos de la política tradicional. Seguramente si andan por la Feria del Libro lo van a encontrar. Es un libro que se titula Momentum, Arte y Ecología en la América Latina Contemporánea. Su tapa es roja y blanca y hay una escultura que la representa. Es de Caja Negra Editora. Gracias, Graciela. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, celebrar este gran proyecto de Inés Katzenstein desde el MoMA,
que llevó 4 años, así que creo que los lectores lo van a poder aprovechar. Gracias por la invitación. Que tengas un muy buen día. Buen día para ustedes. Graciela Speranza, escritora, narradora, crítica, guionista de cine y editora de todos los textos en español de Momentum. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.